Atención Honduras, atención. Nueva polémica política acaba de encender las redes sociales. Un diputado del Partido Nacional acaba de pedir algo que muchos no esperaban: revisar el caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Sí, así como lo escucha. Las declaraciones ya están generando reacciones fuertes en todo el país. ¡Ay, Dios mío! El diputado nacionalista Arnold Burgos afirmó que Honduras debería analizar nuevamente la vigencia de la orden de captura contra Juan Orlando Hernández. Según Burgos, el país tiene derecho de revisar el proceso y de determinar si existen aspectos que deben investigarse o aclararse. El congresista señaló que no sería extraño revisar un expediente judicial, especialmente cuando se trata de un caso que ha marcado la política hondureña. Además, aseguró que las autoridades hondureñas podrían analizar si la orden de captura sigue vigente o si corresponde evaluar nuevamente el caso. Estas declaraciones aparecen en medio de un contexto político todavía tenso por el caso del expresidente. Recordemos que Juan Orlando Hernández fue declarado culpable en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, un proceso que provocó un terremoto político en Honduras. Está bien, pendejo. Ahora la pregunta queda en el aire: ¿debe Honduras revisar el caso de Juan Orlando Hernández o el tema ya está completamente cerrado? Déjame tu opinión en los comentarios. Si quieres más noticias como estas, suscríbete y activa la campana, porque aquí te contamos lo que realmente está pasando en Honduras. Pero venimos con más. La profesora Lilian Ordóñez. Las críticas explotaron en redes sociales luego que saliera a la luz un caso como muchos califican un fraude descarado, porque la pregunta que todos se hacen es simple: ¿cómo es posible que alguien que debía ser imparcial termine del lado del equipo que salió beneficiado? Para muchos ciudadanos esto no tiene explicación lógica, porque el árbitro no solo debe ser neutral, debe parecer neutral, pero cuando alguien pasa de juez a jugador, la confianza se rompe completamente. Brute. Araceli López, que dice de las delincuentes que quieren darle trofeo, que quisiera estar yo a la par con ese trofeo, darles en la cabeza unos 3 riatazos para que le reinicie el Windows, Araceli, y tal vez a los demás diputados sinvergüenza. Y ahí, Jorge, tengan pena, no sigan chingando al pueblo con vara corta, porque el pueblo se va a encachimbar. Nos vieron la cara de pendejos con el fraude y ahora quieren decirnos que Ana Paola Joly, que José son las grandes heroínas. ¿De qué? De un fraude monumental. Tengan vergüenza ustedes, los del Partido Liberal. Compórtense, que ya se bajaron la falda suficiente, un poco más y les vamos a ver el más allá. Pero más Juan Orlandista que Welsi Vázquez, que hoy las amparon en Ciudad Mujer, más Juan Orlandista que los que está metiendo papi a la orden adentro de los ministerios, lo dudo. Bueno, muchos pensaban que Alan Paul ya tenía nuevo canal. Ocurrió algo que nadie lo esperaba. Después que se anunciara con bombos y platillos su llegada a TVC, la historia dio un giro inesperado, porque Eduardo Maldonado no se quedó de brazos cruzados y tomó una decisión que ahora tiene a todos hablando. Todo comenzó cuando se filtró que el reconocido presentador Alan Paul había sido contratado por TVC, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales. Muchos aseguraban que su salida de HCH estaba relacionado con la polémica entrevista que realizó recientemente. La noticia corrió como pólvora a los seguidores y comenzaron a preguntarse si iba definitivamente de HCH, pero lo que vino después sorprendió incluso a quienes seguían el caso minuto a minuto. Según trascendió, Eduardo Maldonado reaccionó rápidamente al anuncio de la competencia y sin perder tiempo volvió a contactar directamente al presentador. La situación generó presión del público en redes sociales, donde muchos cuestionaban la verdadera razón de su salida. Bueno, regresa a HCH Alan Paul, pero vamos con más. Lobo revela todo.
llama caseta peaje a Juan Orlando Hernández por vuelos de narco. Explosivas declaraciones sacuden la política hondureña. El expresidente Porfirio Lobo Sosa lanzó acusación directa contra su antiguo aliado Juan Orlando Hernández durante una entrevista radial. Lobo aseguró que Juan Orlando Hernández estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico, pero la acusación fue aún más grave. Según el exmandatario, desde el poder se habría montado una estructura para controlar el ingreso de avionetas vinculadas al narcotráfico en Honduras. De acuerdo con Lobo, existía incluso una oficina desde donde se decidía qué vuelos podían ingresar al espacio aéreo. Y no solo es eso, el expresidente insinuó que algunas avionetas podían entrar si pagaban. Por eso, según él, dentro del circo político le llamaban la caseta de peaje, una expresión que sugiere pagos para permitir el paso de vuelos ilegales. Las declaraciones han causado fuerte reacción en redes sociales y no es para menos. Estamos hablando de dos expresidentes que gobernaron Honduras y que durante años fueron aliados dentro del mismo partido político. Hoy uno de ellos está señalando directamente al otro. ¡Ay! Les cuento, según el expresidente Porfirio Lobo Sosa, a Juan Orlando Hernández le llamaban caseta de peaje cuando estaba en el poder. Pero si le decían caseta de peaje, y eso no solo yo lo sé. Ante eso, Juan Orlando Hernández respondió: yo siempre he tratado de guardar la línea de respeto de la consideración, pero cuando ya me señala de esa forma, a la que nunca se había referido él, es más, quien ha dicho públicamente en el pasado que Fabio, su hijo Lobo, participó en temas de narcotráfico y que es un mentiroso porque lo señaló a él, a Pepe Lobo, es Pepe Lobo. Uy, al parecer Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández pasaron de aliados políticos a adversarios públicos. En una reciente entrevista radial, Lobo lanzó fuertes acusaciones contra el también expresidente, su ex Delfín, asegurando que estaba, según sus palabras, metido hasta el cuello en el tráfico de drogas. O sea que yo tengo fuentes de Estados Unidos que me han visitado y dicen que no está metido hasta el cuello. Y ojo, no se quedó solo con el apodo de caseta de peaje. Afirmó que desde el poder se habría montado una estructura para controlar qué avionetas podían ingresar al espacio aéreo hondureño y cuáles no. Es decir, un señalamiento directo de alguien que fue su compañero de partido y su sucesor en la presidencia. Lobo relató que cuando él gobernaba, la entonces embajadora de Estados Unidos, Lisa Kubisky, le advirtió sobre movimientos sospechosos en el espacio aéreo y le pidió hablar con Ho. ¿Qué estaba ocurriendo en estos cielos para generar preocupación en la diplomática? En ese entonces, Hernández era presidente del Congreso y Lobo presidente de la República. Bueno, según la versión de Lobo, durante el gobierno de Hernández, los radares funcionaban de forma irregular y existía una oficina en casa presidencial donde decidían pasa este y no pasa este, insinuando pagos para autorizar vuelos. Y entonces decían, pasa este y no pasa este. Este no, este voten no, este déjenlo pasar. Y quizás hasta tenían que pagar para poder pasar, había que ver, ¿verdad? Ahora bien, estas declaraciones coinciden con lo expresado en 2025 por la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, quien habló de un corredor aéreo para el trasiego de drogas desde Venezuela, pasando por Honduras hacia Norteamérica, y de sobornos a funcionarios para evitar detección. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿desde cuándo operaba realmente esta estructura? Y Lobo no se quedó ahí, también vinculó asesinatos con esas supuestas redes de poder, mencionando entre los casos el de Magdaleno Mesa, supuesto socio de Tony Hernández, asesinado en una cárcel de máxima seguridad, y hasta el crimen de su propio hijo Said, en medio de amenazas relacionadas con el testimonio de su otro hijo, Fabio Lobo, en Estados Unidos. ¿Qué opinas de estas declaraciones del expresidente Porfirio Lobo Sosa? Déjalo saber en los comentarios. ¿Alguna vez has visto una vaca aplaudiendo al carnicero que le va a destazar? Pues esa es la explosiva comparación que lanzó el diputado Sergio Castellano, y sus palabras ya están provocando polémica en la política hondureña. Lo que quiso decir ha generado debates críticos y también aplausos en redes sociales. Durante sus declaraciones, el diputado Sergio Castellano utilizó una metáfora
que rápidamente se volvió viral. Según él, hay sectores que apoyan decisiones políticas que podrían terminar perjudicándolos, algo que comparó con una vaca que aplaude al carnicero que está a punto de sacrificarla, dijo. Una frase fuerte y directa que dejó a muchos sorprendidos. En cuestión de horas, las declaraciones comenzaron a circular en las redes sociales, donde algunos usuarios aseguraron que la frase describe perfectamente lo que está pasando en la política del país. Cuando el fraude se premia y la verdad se escondió, liberales en el Congreso se burlan del pueblo que por ellos votó. Ayer se aprobó en el Congreso Nacional un proyecto de ley para condecorar a las 2 consejeras del Consejo Nacional Electoral. Sí, las mismas que promovieron el peor fraude electoral en la historia de Honduras. Las que dejaron de contar más de 300 actas a nivel presidencial, más de 1.300 actas a nivel de alcaldías y más de 2.300 actas a nivel de diputados. Sí, pero lo más insólito es ver diputados del Partido Liberal aprobando y apoyando esta iniciativa de ley. El Partido Nacional tiene lógica, si ellos fueron los que promovieron el fraude, pero liberales, apoyando a las consejeras que le robaron la presidencia a Salvador Narrala, eso no tiene nombre. Ve, es como ver a la vaca aplaudiendo al carnicero que las va a destazar. Pero no les olvide, el pueblo tarda, pero no olvida. Pero venimos, le recuerdan su pasado, acusan a Gilbert Bertrán tras haber llamado misógino a Marlon Ochoa. ¿Con qué cara? El dirigente nacionalista Gilbert Bertrán lanzó fuertes críticas contra el consejero del CNE, Marlon Ochoa, acusándolo públicamente de ser misógino. Pero la polémica explotó en redes cuando muchos recordaron algo que no todos sabían, porque Bertrán fue denunciado por violencia doméstica por su propia esposa. Y no solo eso, la justicia lo castigó con trabajos comunitarios, doble moral en la política hondureña. Todo esto te hablamos hoy. Todo comenzó cuando el diputado Gilbert Bertrán lanzó críticas contra el consejero del CNE, Marlon Ochoa. En sus declaraciones, Bertrán aseguró que el funcionario tiene actitudes misóginas, lo que rápidamente generó debates políticos. Pero mientras algunos apoyaban sus declaraciones, otros recordaron un episodio de su pasado. Según registros judiciales, Bertrán fue denunciado ante la justicia por su expareja, la diputada María José Vides. La acusación fue por violencia doméstica. El caso avanzó en los tribunales y el dirigente político recibió una sanción de 6 meses de trabajo comunitario, una situación que ahora vuelve a salir a la luz. Justo en medio de sus críticas, muchos usuarios comenzaron a cuestionar al dirigente nacionalista. Algunos comentarios decían: ¿cómo puede hablar de misoginia alguien que fue denunciado por violencia doméstica? Mientras otros aseguran que los políticos deberían de cuidar más sus palabras porque su pasado siempre regresa. Ay, Señor bendito, que Dios los agarre confesado a estos alacranes. Que Dios nos agarre confesado.